Dice Juan 17:11, yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Entonces, vamos a leer también el versículo 21, pero antes de leerlo, déjeme explicarle algo. Quiero que usted sepa que el capítulo 17 de Juan es la última oración que Jesús hace pública. Jesús hace una oración pública y Él ora al Padre. Ese era como su último deseo. Yo le pregunto, piense por un momento si usted sabe que tiene poco tiempo de vida y usted tiene la oportunidad de decirle a sus seres queridos lo que usted siente, ¿qué usted les diría? Usted le diría a su familiar la expresión más profunda de su corazón, ¿verdad? O sea, uno aprovecharía. Si usted le dice, mira, mañana te vas con el Señor y esta va a ser tu última noche con tu familia, ¿usted qué haría con su familia? Usted aprovecharía a expresarles su amor, sus sentimientos más profundos hacia ellos, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, yo quiero que usted piense por un momento que lo que estamos leyendo, Jesús sabía que eran sus últimos momentos en la tierra. Entonces, lo que nosotros estamos leyendo acá es algo muy íntimo del corazón del Señor. Su voluntad es que nosotros seamos uno. Su voluntad es que dentro de nosotros haya unidad. Su voluntad es que dentro de nosotros, Él mismo oraba y Él decía, Padre Santo, decía, que estén completamente unidos, así como tú y como yo. Esa era la voluntad del Señor. Y esta oración no es una oración más en la Biblia, sino estamos leyendo el corazón de Jesús por su pueblo, por su iglesia, por sus discípulos. Y el corazón del Señor late por la unidad. Jesús estaba pidiéndole al Padre, Señor, guárdalos, que estén completamente unidos, así como tú y yo lo somos, que ellos también. Jesús estaba expresando su deseo que en nosotros haya unidad, su deseo que nosotros, la iglesia, seamos una, que nosotros caminemos en amor, que nosotros, hermanos, aprendamos a perdonarnos, que nosotros aprendamos a bendecir a nuestro hermano, aunque te haya ofendido, aunque te haya dañado, pero que dentro de nosotros pueda haber unidad. Amén. Ahora vamos a leer el verso 21. Juan 17, versículo 21 hasta el 23. Yo se lo voy a leer en La Dios habla hoy. Luego Jesús continúa orando y Él dice, te pido que todos ellos estén unidos, dice, que como tu Padre estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Luego dice, les he dado la misma gloria que tú me diste para que sean una sola cosa. Así como tú y yo somos una sola cosa, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, dice Jesús. Y que si el mundo puede, y que así el mundo pueda darse cuenta que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Note, Jesús está hablando de la unidad. Jesús está pidiendo que dentro del cuerpo de Cristo seamos uno, o sea, nos amemos. Jesús mismo aún ora, dice, así como la unidad que Padre, tú y yo tenemos, esa misma unidad que hay entre nosotros, que esa misma unidad esté entre ellos. Yo en ti, tú en ellos. Yo en ti, ellos en mí. Jesús está hablando de una unidad perfecta en medio de nosotros. Y la iglesia, aunque
aunque pues sea grande o en el edificio haya más espacio. Yo no sé, pero yo siento más frío aquí. No sé a cuánto les ha pasado, pero yo he sentido más frío aquí. ¿En qué sentido? En que el lugar es más grande. Y a veces uno, por ejemplo, si usted se queda en una cama grandísima, ¿verdad? Usted dirá, usted hasta la mano extiende para ver si está ahí. Cuando estábamos recién casados con Susi, usamos por un tiempo la cama que yo tenía de soltero. Y esa era una cama chiquitilla la cama, ¿verdad? Justa para los recién casados. Hoy tenemos una cama que a veces, ¿dónde está? Digo yo, no la toco. Pero qué bonito cuando uno puede sentir esa unidad, ¿verdad? Cuando uno puede sentir esa unidad. Entonces acá el edificio pues tenemos espacio para muchas personas y a veces allá teníamos 3 reuniones. Y cada vez que terminaba una yo me quedaba porque sabía que habían hermanos que querían platicar conmigo, ¿verdad? Entonces en cada servicio, después de cada servicio yo hablaba con algunos hermanos. Ahora tenemos una sola reunión. Cuando termina esa sola reunión, pues no da tiempo para hablar con todos los que yo hablaba allá. Si los reuniera con los que yo hablaba en los 3 servicios. Aquí todo se acortó, entonces yo siento algo de frío aquí. Pero el hecho de que haya espacio y el hecho de que el lugar sea más grande, hermanos, no debe de hacernos distanciarnos o alejarnos. Nosotros, el deseo de su corazón es que nosotros seamos uno y aprendamos a caminar como uno solo. Y por eso es importante el amor que debe de existir dentro de nosotros como hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que usted haga tiempo para visitar a alguien. Usted sabe, hay alguien que no ha venido a la iglesia, haga tiempo para irlo a ver. Haga tiempo para ir a visitar a su hermano. Usted sabe que hay algún hermano de la iglesia que se enfermó. Hermano, somos una familia. Usted vaya, visítele, ore por esa persona y vayamos como parte del cuerpo de Cristo y de ese mismo amor, como la Biblia dice que cuando un hermano se duele, pues cuando alguien se duele, pues todo el cuerpo debería de dolerse juntamente. Que cuando alguien está contento, la Biblia dice gócense con los que se gozan, pero si nos toca que llorar, pues lloremos con los que lloran. Identificarnos y entender que somos uno en Jesús. Ese es el deseo de Dios. Amén. Somos una familia. Todos nosotros venimos de un mismo Padre. Todos nosotros somos hermanos, aunque no nos parezcamos, pero somos el cuerpo de Cristo. Somos su iglesia. Nosotros somos uno en Jesús. Amén. Eso es lo que nosotros somos. Somos uno en Jesús. Y la unidad es importante, lo que debe existir en medio de nosotros. El amor es la mayor manifestación que nosotros somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Es el amor. No es cuánto usted conozca de palabra, no es cuán bien usted profetice, no es cuánto Dios lo use. Jesús dijo que el mundo iba a identificar que nosotros somos sus discípulos si tuviéramos amor los unos por los otros. Ese es nuestro símbolo. El amor, la unidad debe de existir en medio de nosotros. Debemos aprender a apoyarnos. Debemos de aprender nosotros a estar ahí en cualquier momento de nuestro hermano. Como dice la misma Biblia, que si nosotros miramos a un hermano que ha caído, pues hay que ir a restaurarle. Y dice la Biblia, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A la misma Biblia nos dice que tenemos que hablarle con amor y con misericordia. Deberíamos de ser restauradores y no rematadores. Porque así hay hermanitos que cuando uno pega, cuando uno cae, lo que hacen es terminarlo de rematar.
y no lo restauran. Y Jesús oró. Yo quiero que usted pueda comprender que estos pasajes que hablan de la unidad que debe de existir dentro de nosotros es el deseo más profundo del Señor, que la iglesia manifieste la unidad dentro del cuerpo de Cristo, el amor que debe de existir unos por otros como hermanos. Realmente eso es lo que somos. Es triste ver hoy en día cómo vemos nosotros tanta división dentro del cuerpo de Cristo. Como que si el cuerpo de Cristo estuviera dividido, ¿verdad? Aunque seamos diferentes iglesias, sea en una iglesia allá, otra acá, que anunciamos el mensaje cristocéntrico. Hermano, es triste ver cómo las iglesias están divididas. Y muchas veces las personas se ven como que incluso como que nosotros somos mejor iglesia que ustedes. Nosotros tenemos mejor esto, hacemos mejor lo otro, o tenemos más de lo que ustedes tienen. Y como que hubiera una competencia. Si la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una sola. Amén. Y a veces es triste, es triste. Yo digo, si uno siente, uno dice, ¿por qué las cosas son así? No digamos el Señor, que es su iglesia. Es triste ver la desunidad que hay dentro del mismo cuerpo de Cristo. Por eso es que mucha gente se sorprende y critica a la iglesia y habla mal de la iglesia, porque ven que dentro de la misma iglesia no hay unidad, es más, hay rivalidad dentro de la misma iglesia. Sorprendente. Y por eso es que mucha gente no cree. Si yo no entiendo si la iglesia, la misma gente del mundo dice, yo no entiendo, pero las iglesias están divididas entre ellas mismas, debiendo de manifestar la unidad del cuerpo de Cristo. Bien dice la Biblia que Dios es paciente para con nosotros. Así dice la Biblia. Dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice Pedro. A veces nosotros interpretamos ese versículo, decimos, es que Dios tiene paciencia al no cristiano para que se arrepienta y no se vaya al infierno. Pero si usted lee la Biblia correctamente, ese verso dice que la paciencia de Dios es para con nosotros. Porque nosotros somos los responsables de dar el mensaje de salvación y que las almas conozcan al Señor. Y a veces pensamos que la paciencia es con ellos. Claro, Dios es paciente con ellos, pero la Biblia dice que es paciente con nosotros, porque nosotros somos los responsables de predicar. Y si estamos divididos, ¿cómo vamos a hacer que el mundo crea? Dicen por ahí que el único ejército que está dividido es la iglesia. Hermanos, debe existir unidad entre nosotros. Debe de haber amor dentro del cuerpo de Cristo. Debemos de ser un pueblo que restaura. Debemos de ser un pueblo que ama. Debemos de ser un pueblo que bendice. Debemos de ser un pueblo que va cumpliendo el mensaje de la voluntad del Señor en levantar a su gente y no estar peleando, no estar compitiendo, no estar creyéndonos más. ¿Verdad? Es como que a veces la gente confunde al que tiene dinero, a ese sí, ese es bendecido por Dios. Porque tiene dinero, asimilan que el dinero es igual a la bendición de Dios. Y estamos equivocados. ¿Verdad? Una cosa es que alguien tenga plata, ¿verdad? Pero no asocie el que alguien tenga dinero con que a ese sí es bendecido por Dios y el que no tiene no es bendecido por Dios. No, en ningún momento. Entonces nosotros debemos de entender, hermano, que la mayor expresión de la manifestación de Dios dentro de la iglesia es el amor. Ese es el amor. ¿Por qué predicamos? Porque amamos a la gente. A veces las personas piensan y dicen, por ejemplo, un día alguien me dijo, mira, es que ustedes se dedican a que su iglesia crezca, me dice. Otra persona, es que ustedes están preocupados por el crecimiento, me lo han dicho.
Y yo digo, cuando uno no entiende el corazón de Dios, en que las almas no se pierdan. ¿Sabe por qué predico yo la palabra? Porque estoy interesado en ganar almas. Porque cuando yo fui llamado a predicar el Evangelio, yo me recuerdo muy bien. Cuando yo fui llamado a predicar el Evangelio, yo tuve una visión del infierno. Yo llegué a la habitación de mi cuarto. Cuando yo entré a la habitación de mi cuarto, me recosté. Todavía estaba vestido. O sea, no me recosté para dormirme. Entré a la habitación cansado, eran las 9:30 de la noche y venía de clases. Y llegué a mi habitación, me recosté y en el momento que yo me recosté en la habitación, se me abre una pantalla enfrente. Así, se me abrió una pantalla. Grandísima la pantalla. Y vi las llamas del infierno. Y empezaron a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y cuando bajaron las llamas, pude ver un lugar que estaba ahí terrible, horrendo. Y la gente, toda la gente que estaba ahí estaba desnuda. Y el lugar estaba lleno. Estaba tan lleno que mire, la gente estaba perchada una sobre de otra y los que estaban hasta arriba estaban de pie y me recuerdo muy bien que esa gente brincaba con una desesperación por querer salir de ese lugar y no podían. Ahí yo comencé a entender que Dios me estaba diciendo, tienes que predicar mi palabra, tienes que llevar mi mensaje, tienes que ganar almas. Y pude entender que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted dirá, pastor, yo no estoy afanado en crecer, yo no estoy afanado en tener una iglesia grande. Sí estoy afanado porque las almas no se pierdan y conozcan a nuestro Señor Jesucristo y sean salvos. Esa es mi carga como pastor. Es esa la carga como pastor. Por eso es que yo le predico de esto y le digo a la gente, ame a la gente. Visite al hermano que tiene una necesidad, vaya y apóyelo. Porque al final de cuentas eso es lo que la gente necesita. La gente está buscando ese amor. Lo rechazan en el mundo y vienen a la iglesia y todavía se va rechazado de la iglesia. Van a terminar como Judas. Mejor me ahorco, va a decir la gente. Tiene que haber amor dentro de la iglesia. Tiene que haber unidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es como debe de ser. Así es como debe de ser. Esa es la voluntad. Jesús por eso oró. Era una iglesia muy carismática. Tenía muchos dones. Los que estaban ahí eran usados por Dios. El único problema que tenían era de que eran bien carnales. Pero de que Dios los usaba el Señor. Pero eran bien carnales, eso sí. Entonces, por eso le digo que a veces el hecho de que usted vea a alguien muy carismático, por favor, no, la gente a veces confunde porque alguien profetiza, qué gran siervo del Señor, dice, o qué gran sierva del Señor, porque cómo profetiza. Y a veces la gente confunde los dones del Espíritu Santo. Por eso le digo, no asocie el que alguien tenga dinero con que sea un bendecido de Dios. Hay gente que no tiene dinero y son muy bendecidos por Dios. Súper bendecidos por Dios. Corinto era una iglesia que los dones del Espíritu Santo abundaban, porque si usted estudia la Biblia, vaya a ver qué iglesia era en donde tenían dones, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe, una iglesia llena, dones de sanidades, mire, discernimiento de espíritus. Lea, cuando la Biblia habla de los dones espirituales, usted lo va a encontrar en Corintios. Era una iglesia realmente carismática, pero tenían un problema. Entre ellos, peleándose entre ellos mismos. Usted puede tener muchos dones y los dones le van a abrir puertas a donde usted va. Pero no es el don lo que a usted le va a sostener el ministerio. Lo que a usted le va a sostener su ministerio es su carácter, su temple. El don te abre puertas. Ay, como Dios lo usa, pase adelante. Sí, pero que lo aguante, ya no lo aguantamos. Usted podrá decir, me casé con ella porque tan guapa que era mi mujer, pero un carácter, prefiero con una feíta, pero vivir tranquilo. La belleza despampanante le abrió las puertas, pero que la aguante su abuela. El don te abre puertas, el carácter te las cierra.
Los dones espirituales te abren muchas puertas, pero lo que va a sostener tu ministerio es el carácter. Bien dice el pastor Cash, no vivas con quien tú quisieras vivir, vive con quien tú puedes vivir. Más tarde le voy a dar la revelación ahí si usted quiere. Había el predicador, cómo lo usaba el Señor, y cuando él predicaba y daba una palabra fuerte, todo el mundo aplaudía y gloria a Dios. Ya de ahí al ratito, decía hermano, amén, decía. Hermano, le está llegando muy tarde la revelación, le decía el pastor. Bueno, vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice Pablo, yo hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Luego dice Pablo, les di una enseñanza sencilla igual que a un niño de pecho. Se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte. Y ni siquiera pueden digerirla ahora porque todavía son débiles. Mientras haya entre ustedes, ¿qué dice? Envidias y discordias. La otra versión dice celos, contiendas. Es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Y mire el problema de ellos, dice, por cuanto uno afirma, yo soy de Pablo, y otros que decían, yo soy de Apolo. Están manteniendo criterios puramente humanos. A fin de cuentas, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Simplemente servidores por medio de los cuales ustedes han llegado a la fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le señaló. Yo sembré, dice Pablo, Apolos regó, pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado. De manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino Dios lo es todo. Pues Él es quien hace crecer lo sembrado. ¿Cuántos dicen amén? Es que yo soy de aquí y yo soy de allá. Mire, hermano, sabe, somos del cielo. Si la Biblia dice que nosotros, nuestra morada está en los cielos, dice la Biblia. Es que yo soy de esta iglesia y es que yo soy de la otra iglesia, que mi iglesia tiene esto que tu iglesia no tiene. Mire, puras carnalidades y puros patojitos chorreados en Cristo Jesús peleándose. ¿Qué dice Pablo? Tantos dones, tanto derramamiento del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene trae sus regalos, tanta ciencia, tanta profecía. Tantos dones que ustedes tienen y son carnales peleándose entre ustedes, celos, contiendas y disensiones. Les tengo que dar lechita como que fueran patojitos recién nacidos. No pueden digerir un buen pedazo de bistec porque se atragantan. Es el problema de la inmadurez dentro de la iglesia. Ay, pastores, que mire, ese hermano me hirió, dice la gente. ¿Y qué te hizo? No me saludó, dice. Niños en Cristo. Cuando uno es niño, eso es fácil. Usted ha visto a los niños cuando hacen su berrinchito, ¿verdad? Uno mira a los bebecitos y tal vez uno regaña a un niño y pues un regaño o le habló fuerte y empiezan ellos a hacer pucheros, ¿verdad? Así hay un montón de hermanos en la iglesia así haciendo pucheros, ¿verdad? Sí. Porque no les llamaron, porque no les visitaron, porque no oraron por ellos, ¿verdad? Solo oraron por los que pasaron al frente. Por ellos sí oran, por los que pasaron al altar sí oran. Y yo la gran necesidad que traigo. Y paradote allá está en la esquina. En vez de venir y dar la pauta, hermanos, oren por mí, necesito. Un lugar de celebración.
Es triste ver la frialdad dentro del cuerpo de Cristo. Es triste ver que la iglesia no se ha mantenido unida como Dios desea que la iglesia esté unida. Si ese es el deseo de Jesús, que seamos uno, que estemos unidos, ¿verdad? Aunque yo entiendo que hay hermanos que cuesta, hermanos. Hay hermanos que cuesta. Por eso la Biblia no solo dice amados los unos a los otros. Sabe que también la Biblia dice soportaos los unos a los otros, dice la Biblia. Y hay hermanos que me dicen, hermanito, yo no lo aguanto, sopórtenlo. ¿Qué pasa si yo vengo y tiro el billete y machuco el billete y me paro en él y brinco en él en un pie? ¿Cuánto vale este billete? Mira, hermano, así le ha pasado a mucha gente. Mucha gente se siente que no vale nada. Así se siente mucha gente. Porque han sido despreciados, han sido desvalorados, el mundo te ha golpeado. Tienen funciones diferentes. La Biblia dice que la gracia viene por Jesús, el amor viene de Dios y el Espíritu Santo trae ¿qué? La comunión. Y nosotros podemos ver la unidad dentro del cuerpo de Cristo, la unidad dentro de la Trinidad, Dios Padre, Jesús, el Espíritu Santo. El amor es el mayor de los dones. Por amor Dios nos salvó a nosotros. Por amor Dios nos ha dado tantas oportunidades. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído, no hemos fallado, no pecamos en contra de Dios? La Biblia dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Fíjense que yo le voy a dar una gran profundidad a la palabra, pero con una actitud indiferente. Mejor déjeme enseñarle sencillo, pero déjeme decirle que va con todo el amor de nuestro corazón. Que usted sea edificado, que Dios lo bendiga, que Dios lo levante. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.